la Plaza es profesional en formación de trabajo social. Hoy vengo a hablarles sobre los hechos victimizantes en marco del conflicto armado en Colombia. Cabe resaltar que Colombia tiene un conflicto armado interno de más de 50 años, en donde los múltiples actores han generado algunos hechos o algunas acciones que han generado daño a las personas, principalmente campesinos o personas que están en los límites de las ciudades principales de Colombia. Esto también está transversalizado por la violencia y por unos daños físicos y mentales que tienen las personas, tanto las víctimas directas como indirectas. ¿Entiende? Víctimas directas, las personas como las que asesinan o las que reclutan, entre otras, y las indirectas a su familia principalmente. Entonces iniciamos con el secuestro. El secuestro se evidencia no solo en el contexto de conflicto armado, pero este se refiere a la privación de la libertad de una o varias personas. Un secuestro importante fue el de Ingrid Betancourt, el cual duró más de 4 años. En esta modalidad, en este hecho victimizante, se puede identificar el daño físico, ya que la comida o el agua es muy poca la que le dan a los secuestrados, y esto genera repercusiones en la salud y en lo físico de la persona. También se genera un daño mental, en donde la incertidumbre de las familias principalmente genera ese daño mental de no saber qué va a pasar con su ser querido, y como el desconsuelo de no tenerla cerca. El siguiente, hablaré del homicidio. Este hace referencia a un asesinato como tal, en donde la persona a la que asesina no puede defenderse, ya que estos asesinatos los cometen con armas de fuego. Estos se evidencia una fuerza mayor por parte del grupo armado que por parte de la persona como tal. Los daños de se evidencia el físico, como lo es el asesinato, y el mental, ya que muchas veces los asesinatos los cometen en frente de su familia o de algunos de sus vecinos o conocidos. Entonces, el evidenciar el asesinato de una persona que uno conoce o que se tiene un cierto acercamiento o un ser querido es algo muy importante en la vida de cada uno, ya que genera esos daños mentales, principalmente la depresión. El siguiente es el reclutamiento forzado. Este se evidencia mucho en el contexto del conflicto armado. En este se genera mediante se puede decir, el secuestro de una persona con el fin de que pertenezca o de que tome las armas para poder hacer más grande el grupo armado. Este se evidencia principalmente en menores de edad, en adolescentes o en jóvenes mayores de 20 años principalmente, que puedan como tal ser entrenados para un combate y que puedan tomar las armas. Entonces, en este se evidencia un daño físico, ya que el reclutamiento lo hacen mediante la fuerza. Asimismo, se evidencia el daño físico, ya que al momento del entrenamiento, el entrenamiento es muy fuerte para ser niños o jóvenes, ya que no tienen la suficiente fuerza para aguantar estos entrenamientos. También se genera un daño mental, como lo he dicho anteriormente, en las familias, ya que el saber que están inmersos en un grupo armado, que no pueden salir porque si no los asesinan o los tienen amenazados a ellos, es algo que repercute mucho en la mente de las personas. El siguiente es la desaparición forzada. Esta desaparición forzada hace referencia al secuestro de una persona. Esta persona principalmente es asesinada al momento de llevársela.
no le dan una noticia a su familia de cómo está o si está vivo o qué pasó con él, y simplemente el cuerpo lo entierran en fosas comunes. Acá en este punto es importante diferenciar entre la desaparición forzada y los falsos positivos, como comúnmente se dicen, ya que esto es algo muy diferente, porque los falsos positivos son personas del común que los hacen pasar por integrantes de algún grupo armado con el fin de decir que han empezado a combatir este grupo. Las madres, los familiares conocen dónde están ellos, pero lo que se genera es una difamación. Mientras que la desaparición forzada pueden pasar días, meses, incluso hasta años y no saben en dónde está el cuerpo de ese ser querido. En este se evidencia fuertemente el daño mental, ya que los familiares entran en una constante depresión de la cual es difícil salir, y lo único que piden es poder ver a su ser querido y poder despedirse como corresponde. También el daño físico pues es obviamente el asesinato a la persona como tal. El siguiente hablaré de la masacre. La masacre es algo que ha perdido valor en el contexto colombiano. Una masacre actualmente se evidencia de más de 8 personas asesinadas, mientras que inicialmente mataban a 2, 3 personas en el mismo lugar y en el mismo tiempo, y eso se consideraba una masacre. Esas masacres se evidenciaban día tras día, una tras otra, y estas han sido muy importantes en el contexto colombiano. Ahora no se habla de una masacre si matan a un grupo de 5 personas en algún pueblo, sino se reconocen las masacres grandes como de 15, 20, 30 personas. Entre estas masacres se evidencia el asesinato de 30 personas en El Salado, en la cual cometió integrantes de la AUCEN paramilitares. En este asesinaron aproximadamente 60 personas. Por esto es que se habla de las masacres con gran número, y las que son de poco número, de 2, 3 personas, no se reconoce como masacres, sino como asesinatos o homicidios. Estas masacres se refieren principalmente al matar con armas de fuego a personas indefensas, personas que no tienen cómo poder responder al ataque, y estas se evidencian mediante armas de fuego. Asimismo, se genera un daño físico, como lo es el asesinato, y mental, en donde muchas de las personas que han tenido que observar estas masacres han tenido estas masacres han tenido que estar en un constante llamado delirio de persecución, en donde sienten el miedo de que de pronto ellos sean los próximos a los que asesinen o lleguen y generen una nueva masacre en este lugar. El siguiente hecho es el asesinato selectivo. Este se refiere a un asesinato predeterminado, en donde se mata principalmente a líderes sociales o personas de algún partido político o que tengan una incidencia en la política o en el Estado. En este se puede evidenciar un poco los asesinatos que hicieron frente a la Unión Patriótica, un grupo político que nació de un acuerdo de paz con las FARC. Entonces, estos asesinatos son predeterminados, son estudiados y son hechos como con un plan, en donde matan a alguien que importa en la sociedad o que tiene algo importante que darle tanto al Estado como a los otros grupos armados que están inmersos en el conflicto armado interno. El siguiente es la tortura. En este se hace referencia a los
diferentes hechos que cometen los grupos armados con una persona, en donde los torturan con golpes, con disparos, con punzadas, entre otras cosas. Estas torturas se hacen principalmente a los ojos de la sociedad, en donde alguna persona ha hecho algo que no es bueno o que no les interesa a ese grupo armado, entonces es como para darle un escarmiento o algo con lo que los demás aprendan que es lo que no se debe hacer. En esto se evidencia el daño mental principalmente en las personas que tienen que evidenciar esto. En muchas ocasiones esta tortura termina con la decapitación de las personas, y esta decapitación lo que hacen con las cabezas es colgarlas en los árboles o en los postes del pueblo, como símbolo de que él fue el malo o el que hizo algo que no era correcto dentro del grupo armado como tal. El siguiente, que es uno de los más también evidenciados, es el desplazamiento forzado. Este desplazamiento forzado se evidencia principalmente cuando un grupo armado llega a un pueblo y amenaza o le ordena a una familia que salga de su hogar, de su casa, que deje todas sus pertenencias, y les dan un límite de tiempo para que salgan. Si no se han ido del pueblo, los asesinan. Es por esto que a las ciudades grandes de Colombia han llegado muchos desplazados, en donde llegan con muy pocas cosas, con lo poquito que pudieron sacar, y de aquí ellos han perdido absolutamente todo. Principalmente son campesinos o ganaderos, en donde estos grupos armados pueden implementar el cultivo ilícito y tener o hacer uno de esos nuevos lugares en donde esconderse al momento de que ataquen, en donde están ubicados en la actualidad. Otro de estos es las minas antipersonal. Estas minas son escondidas en bosques o en veredas que son muy poco transitadas. Esto con el fin de que al momento de un ataque de un enemigo, de un grupo enemigo, ellos caigan en estas minas y queden totalmente destrozados. En estas minas han llegado a caer muchos campesinos y muchas personas del común, las cuales han perdido una pierna, una mano, o algunas veces han perdido la vida por estas minas. En esta, pues el daño principal es el daño físico, como es la pérdida de un miembro, de una mano, de un brazo, de una pierna. Asimismo también el daño mental que queda al momento de una persona quedar viva, pero quedar sin una de sus extremidades. Esto es algo en lo cual se debe trabajar mucho, porque es como un constante desespero de no poder seguir haciendo lo que era antes, o no poder ser el que era antes por falta de uno de sus extremidades. Y por último, la violencia sexual. Esta es una muy evidenciada como tal dentro de las filas de los grupos armados. En esta, las principales víctimas son niños, niñas, adolescentes y mujeres. En esta es muy poco lo que se puede decir, porque obviamente la violencia sexual es un abuso hacia la persona. También estos abusos se cometen hacia la comunidad LGBTI, ya que a los hombres pertenecientes a esta comunidad los abusan con el fin de decirles que ellos son los que están mal dentro de la sociedad y que ellos no deberían ser lo que son, entonces por esta razón los abusan. En este pues se genera principalmente daño mental,
ya que la repercusión de un abuso sexual es muy fuerte en cualquier persona, principalmente en los niños, ya que ellos les dicen que para eso es que ellos nacen. Entonces es algo muy complejo de tratar frente al daño mental y al daño físico. Pues obviamente un abuso sexual conlleva a los golpes, al maltrato, entre otros.